Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema, ¡ay, qué tema! Uno que seguro va a generar debate, emociones y bueno, un poco de chismecito del bueno. Ya saben que aquí nos encanta mantenernos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de un culebrón, pero de la vida real. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la tristeza, en la felicidad, en todo el torbellino emocional que se ha desatado en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no me refiero a la trama de una telenovela, sino a lo que está pasando fuera de las cámaras, en la vida real de estos dos talentosos actores turcos que, como saben, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. Y como si fuera poco, la noticia de su culebrón se ha extendido por todo el globo, convirtiéndose en un tema de conversación global en redes sociales y medios de comunicación. Y bueno, ya saben que después de grabar esa serie, la química entre ellos traspasó la pantalla, y todos nos ilusionamos, ¿verdad? Con que su romance fuera real. Y lo fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento, el sueño de muchos fans que veían en ellos la perfecta pareja de cuento de hadas. Sus apariciones públicas eran seguidas con avidez, sus fotos en redes sociales generaban miles de comentarios y likes, y sus fans celebraban cada pequeño gesto de afecto. Pero como en toda historia, y en especial en las de Hollywood, no todo es color de rosa. Como bien saben, su relación llegó a su fin. Y aunque ninguno de los dos ha dado detalles muy específicos de por qué sucedió, el mundo del corazón ha estado especulando con mil y una teorías. Desde supuestas incompatibilidades hasta agendas apretadas y compromisos laborales, la verdad es que nunca sabremos exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos es que después de su ruptura, cada uno ha seguido su camino por separado. Y últimamente esos caminos han sido bastante distintos, como ya adelanté. Y lo que es más interesante es la forma en que ambos han gestionado sus nuevas vidas. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de las reacciones de Kerem y Hande ante sus nuevas realidades. Y créanme, la diferencia es notable. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, a quien, según se rumorea y sobre todo, se ve en las fotos, parece que le ha costado superar la ruptura. Y por otro lado, tenemos a Hande Erçel, que por lo visto, ha encontrado la felicidad en los brazos de otro hombre. Y esta diferencia en sus estados de ánimo es lo que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales. Así que si quieren saber más sobre este culebrón de la vida real, si quieren enterarse de las reacciones de los fans, de las fotos que han generado ríos de tinta y sobre todo, si quieren estar al tanto de todo el chismecito, quédense conmigo porque esto apenas empieza. Y no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Comencemos con Kerem Bürsin. Como ya les dije, la imagen que ha proyectado en las últimas semanas es la de un hombre, podríamos decir que un tanto melancólico. A pesar de ser un hombre exitoso, guapo y talentoso, las fotos que circulan por internet, y los comentarios de la prensa turca, sugieren que Kerem no lo está pasando del todo bien. Lo vemos, por ejemplo, con una expresión un tanto sombría. Sus apariciones públicas han sido contadas y cuando las hace parece un poco ausente. Esta melancolía, visible a simple vista, ha sido objeto de análisis por parte de expertos en lenguaje corporal y psicología. Sus gestos, la forma en que evita la mirada, la ausencia de sonrisas amplias, todo apunta a un estado de ánimo que dista mucho de la alegría desbordante que solía mostrar. Incluso en eventos profesionales, donde se esperaría una actitud más jovial y entusiasta, Kerem ha sido captado con una expresión pensativa y, en ocasiones, con una evidente tristeza. Es importante, como mencioné al inicio, aclarar que nadie sabe realmente lo que pasa en la intimidad de Kerem. Pero las fotos no mienten, y el lenguaje corporal dice mucho. Algunos medios turcos incluso han hablado de una posible depresión, aunque por supuesto, estos son solo especulaciones. Lo cierto es que al menos a ojos del público, Kerem parece estar sufriendo. Y esto, obviamente, ha generado mucha empatía y preocupación entre sus fans. Muchos seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, animándolo a seguir adelante y a encontrar la felicidad. Utilizan hashtags como #Kerem necesita amor,
#fuerza Kerem o #Kerem siempre contigo, demostrando el gran cariño que le tienen y la preocupación por su bienestar. Los mensajes son conmovedores: Kerem, eres un gran actor y una gran persona. No te rindas, la vida sigue y la felicidad te espera, te queremos, Kerem. Date tiempo, sana tus heridas y vuelve a brillar, eres fuerte, Kerem. Superarás esto y serás más feliz que nunca. Y la verdad es que es un poco triste ver a alguien a quien admiramos en una situación así, ¿verdad? Por supuesto, cada persona tiene su manera de afrontar una ruptura, y es completamente válido que Kerem se tome su tiempo para asimilar lo que ha pasado. La presión mediática, la exposición constante y la expectativa de que siempre esté bien pueden ser abrumadoras. El hecho de que su vida personal esté en el ojo público añade una capa extra de dificultad a este proceso. Pero sin duda, la imagen de un Kerem Bürsin inconsolable ha dado mucho que hablar, y ha generado debate sobre la privacidad, la salud mental y la forma en que la sociedad percibe las rupturas amorosas de las celebridades. Algunos critican su exceso de melancolía, argumentando que debería superarlo más rápido. Otros, por el contrario, defienden su derecho a sentir y a procesar sus emociones sin la presión de las expectativas ajenas. Además de los mensajes de apoyo, también han surgido especulaciones sobre las razones detrás de su aparente tristeza. Algunos atribuyen su estado de ánimo a la ruptura en sí misma, mientras que otros señalan posibles problemas profesionales o incluso personales. Lo cierto es que, sin conocer la totalidad de la situación, es imposible saber con certeza qué está pasando por la mente de Kerem. Lo que sí es evidente es que Kerem Bürsin, al menos en la esfera pública, está atravesando un momento delicado. Y es importante como sociedad mostrar empatía y respeto por su proceso, recordándole que el tiempo es el mejor aliado y que la felicidad, aunque a veces parezca lejana, siempre es posible. Y ahora, hablemos de Hande Erçel. La situación, en su caso, es diametralmente opuesta. Hande parece estar radiante, feliz y enamorada. Desde hace unas semanas se han filtrado fotos y vídeos de ella con ¿quién? Con Hakan Sabank. Y para quienes no lo conocen, Hakan es un empresario turco, heredero de una de las familias más ricas del país. Es guapo, exitoso y por lo visto ha conquistado el corazón de Hande. Las imágenes de Hande y Hakan juntos son diversas y reveladoras, paseando de la mano por las calles de París, cenando en románticos restaurantes en Italia, disfrutando de la playa en alguna isla paradisíaca. Se les ve muy felices y cómplices, intercambiando miradas de complicidad y sonrisas genuinas. La naturalidad con la que se muestran en público sin esconder su afecto, ha sido un claro indicativo de que su relación va en serio. Y claro, esto ha generado una reacción totalmente diferente a la de Kerem. Si el estado de Kerem inspiró tristeza y preocupación, el de Hande inspiró alegría y, por supuesto, muchos comentarios. La mayoría de sus fans se han mostrado felices por ella, deseándole lo mejor y celebrando su nueva relación. Utilizan hashtags como #Hande feliz, #Hande Hakan o #Hande renace, expresando su apoyo y alegría por su felicidad. Los mensajes de sus seguidores reflejan la admiración y el cariño que sienten por Hande. Me alegro mucho por ti, Hande. Te mereces toda la felicidad del mundo, qué bueno verte sonreír de nuevo. Te lo mereces, Hande es una mujer fuerte y valiente. Ha sabido rehacer su vida y encontrar el amor de nuevo. Además, muchos fans han destacado la belleza de Hande y la buena química que parece tener con Hakan. Y es que, ¿quién no se alegraría por la felicidad de alguien a quien admira? Hande además siempre ha sido muy reservada con su vida personal, así que verla tan abierta y feliz con su nueva pareja es una gran noticia. Demuestra que después de una ruptura, la vida sigue, y que la felicidad puede llegar en cualquier momento. Sirve de inspiración para muchos, mostrando que es posible superar el dolor y encontrar un nuevo amor. La relación de Hande con Hakan ha sido objeto de análisis por parte de los medios de comunicación, que han destacado la solidez del empresario y la estabilidad emocional que parece brindarle a la actriz. Hakan Sabank, además de ser un hombre de negocios exitoso, es conocido por su discreción y su respeto por la privacidad de su pareja. Su actitud contrasta con la exposición mediática que en ocasiones acompañó la relación de Hande con Kerem. La nueva relación de Hande, por otra parte, también ha generado controversias. Algunos críticos la han acusado de olvidar rápidamente a Kerem, mientras que otros defienden su derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad. Lo cierto es que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias formas de sanar las heridas.
Juzgar a Ande por encontrar el amor nuevamente, especialmente después de un tiempo, resulta injusto e insensible. Lo importante es que Ande parece estar feliz y realizada, y que ha encontrado en Akan a un compañero que la apoya y la hace sonreír. Su actitud positiva y su apertura al amor son una lección de vida para muchos. Pero como era de esperarse, la diferencia en las reacciones de Kerem y Ande ha generado un torbellino de comentarios en las redes sociales. Por un lado, están los que se preocupan por Kerem, los que le mandan ánimos y los que lamentan que no haya encontrado la felicidad. Por otro lado, están los que celebran la felicidad de Ande y los que se alegran de que haya encontrado el amor nuevamente. Y por supuesto, no faltan los que comparan ambas situaciones y las analizan desde todos los ángulos posibles. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, especulaciones y por supuesto, muchos memes y bromas. Hay quien dice que Kerem debería superarlo y buscar la felicidad, y hay quien defiende que cada uno tiene su tiempo y su proceso. También están los que critican a Ande por haber olvidado tan rápido a Kerem, y los que la defienden argumentando que cada persona tiene derecho a rehacer su vida. La comparativa entre ambos, inevitable en estos casos, ha dado lugar a todo tipo de análisis. Algunos argumentan que Kerem está sufriendo más por la ruptura, mientras que otros sugieren que Ande ha encontrado una nueva estabilidad gracias a su nueva relación. Lo cierto es que es imposible saber qué es lo que realmente pasa por la mente de cada uno, y juzgar sus reacciones resulta, en muchos casos, injusto e inapropiado. Lo que sí es evidente es que la vida de Kerem y Ande, después de su ruptura, ha tomado rumbos muy diferentes. Kerem, al menos en público, parece estar transitando un momento de duelo y reflexión. Ande, por otro lado, ha encontrado una nueva ilusión y parece estar viviendo una etapa de alegría y felicidad. Ambos, a su manera, están lidiando con las consecuencias de la ruptura y buscando su propio camino hacia la felicidad. Y en medio de todo este revuelo, la prensa turca, como siempre, ha hecho su trabajo. Los medios de comunicación han seguido de cerca cada movimiento de Kerem y Ande, publicando fotos, analizando sus estados de ánimo y generando todo tipo de rumores. El tema se ha convertido en el cebo perfecto para los tabloides y los programas de corazón, que saben que la historia de Kerem y Ande sigue siendo un filón para sus audiencias. Los medios de comunicación han publicado exhaustivos informes sobre la ruptura, analizando cada foto, cada declaración y cada gesto de ambos actores. Han entrevistado a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y amigos cercanos para obtener más información sobre la situación. Los titulares sensacionalistas y las especulaciones han sido constantes, alimentando la curiosidad del público y generando un constante debate en las redes sociales. La prensa turca, en su afán por conseguir la primicia, a veces ha cruzado límites y ha invadido la privacidad de ambos actores. Las fotos tomadas sin su consentimiento, los rumores infundados y las especulaciones sobre sus vidas privadas han generado críticas y controversias. Es importante, como sociedad, reflexionar sobre los límites de la exposición mediática y el respeto a la privacidad de las personas. El interés mediático en Kerem y Ande, sin embargo, no ha hecho más que aumentar su popularidad y su influencia en el mundo del espectáculo. Ambos actores han seguido cosechando éxitos profesionales y consolidando su posición como figuras importantes de la industria. Sus proyectos futuros son esperados con gran expectación, y sus decisiones personales siguen generando interés y debate. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este culebrón de la vida real? Pues, en mi opinión, hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, es fundamental recordar que los famosos son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones y, por supuesto, sufren cuando pasan por una ruptura amorosa. No son robots y no están obligados a mostrarse felices todo el tiempo. Es importante respetar su privacidad y no juzgarlos por sus reacciones. Debemos recordar que las celebridades son, ante todo, seres humanos, con sus propias luchas, alegrías y tristezas. En segundo lugar, debemos entender que cada persona afronta una ruptura de manera diferente. No hay una forma correcta o incorrecta de lidiar con el dolor. Algunas personas necesitan tiempo para sanar, otras necesitan distraerse y otras necesitan encontrar una nueva pareja. Lo importante es que cada uno haga lo que le haga sentir mejor. El proceso de duelo es individual y personal, y cada persona tiene su propio ritmo y sus propias necesidades. En tercer lugar, debemos recordar que la felicidad es un camino, no un destino. La vida está llena de altibajos, y las rupturas amorosas son solo uno de ellos.
Lo importante es aprender a superar los obstáculos, a encontrar la fuerza para seguir adelante y a ser felices, sin importar las circunstancias. La felicidad no es un estado permanente, sino un conjunto de momentos y experiencias que nos enriquecen y nos hacen crecer. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la vida misma, de amores, desamores, alegrías y tristezas. Y aunque nos encante el chismecito, lo más importante es recordar que detrás de cada noticia y de cada foto hay personas con sentimientos y con derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Debemos ser empáticos y comprensivos, y respetar la privacidad y las decisiones de cada uno. La vida de los famosos es un espectáculo, pero no debemos olvidar que son personas reales con sus propias vidas. La lección más importante que podemos extraer de esta historia es la importancia de la empatía y el respeto. Debemos ser capaces de ponernos en el lugar de los demás, de entender sus sentimientos y de respetar sus decisiones. No debemos juzgar a los demás por sus reacciones ni por sus circunstancias. La vida es un camino lleno de desafíos, y cada uno de nosotros debe encontrar su propia manera de superarlos y de encontrar la felicidad. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de la situación de Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem debería superarlo o que tiene todo el derecho a tomarse su tiempo? ¿Creen que Hande ha encontrado la felicidad con Hakan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro contenido. Ya saben que aquí siempre estamos al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo. Chao.